Octubre de 2015. John Brennan recibe una llamada telefónica extraña desde un número oculto. Hola, John Brennan. ¿Quién es? Eres un maldito perdedor. Si esto te pasase a ti, seguramente pensarías que es una broma. Pero John Brennan es uno de los hombres más poderosos del mundo. Es que esa persona que dice que prefiere el calor al frío. Es el director de la CIA. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste este número? Jodidamente fácil. Eres un idiota. ¿Qué quieres? No quiero nada. ¿Cuánto quieren? Queremos 5 millones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos clasificaría esta llamada como parte de una conspiración mayor por robo de identidad y acoso a funcionarios del gobierno. ¿Por qué haces esto? Queremos que dejen de bombardear Medio Oriente. En ese momento, al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, un chico de 15 años está en su habitación, aún con el teléfono en la mano, y no puede creer lo que acaba de hacer. Se llama Cracker, le encanta fumar María y de hecho está ahora mismo drogado. Y también es el líder de Crackers with Attitude. Él y otros compañeros han aterrorizado y humillado al aparato de seguridad estadounidense hasta un grado casi incomparable. Filtraron datos de policías, agentes de FBI y funcionarios del Departamento de Justicia. Algunos de los actos del activismo más publicitados atribuidos a Anonymous fue gracias a ellos, y lo hicieron, entre otras cosas, por las risas. Y esta es su historia. En 2008, en Virginia, un chico que se hace llamar The Fowl es amante de los videojuegos y el fútbol, pero discute mucho con su padre, un trabajador del gobierno. En algún momento de su vida, frustrado, empieza a hacer trampas en los videojuegos. Y esto le da el primer gusto de usar los ordenadores para hacer cosas que no debería, cosas emocionantes con las que evidentemente se siente poderoso. Y así aprende todo lo que puede sobre su funcionamiento y cómo hacer que algo obedezca a tu voluntad. 2008 fue un año emocionante para todos los hackers del mundo. El grupo activista Anonymous estaba en su máximo apogeo. Y de hecho, si entrabas en sus chats secretos, tenías una vista en primera fila de sus acciones. Anonymous es uno de los grupos justicieros en línea más grandes, y sus miembros han hackeado empresas y gobiernos de todo el mundo. Eran un grupo de hackers reconocido a nivel mundial. The Fowl llora de la emoción, porque Anonymous representa un emocionante espíritu de libertad a través del caos. Le mostraron cómo hacer que el mundo entero prestara atención y tras probar una pizca de este nuevo poder, quiso aprender todo lo que puso sobre el hacking. The Fowl empezó a hackear sitios web al azar simplemente para retarse a sí mismo, pero tras navegar en los chats de Anonymous vio esto como algo muy patético y no se atrevía a confiar en la gente que circulaba por allí. Anonymous había crecido tanto que era difícil verificar a las personas, había peleas internas y cundía la anarquía, hasta que en un momento The Fowl se involucró con un grupo de hackers de un grupo llamado AnonSec. Un grupo que se posicionaba como anti-Anonymous, pero al igual que ellos, llevaba a cabo operaciones que tenían un propósito político y por otro lado por pura diversión. Gracias a AnonSec, The Fowl mejoró cada vez más y de esta forma el grupo controló una botnet. Para los que no lo sepáis, una botnet es un gran conjunto de ordenadores que han sido infectados bajo el control de alguien para que pueda usarse para propagar un malware o un virus por internet, por ejemplo, para atacar un servidor y sobrecargarlo. De esta forma, The Fowl empieza a revisar la botnet para AnonSec y se pregunta qué ordenadores tienen bajo su control. De repente, cuando encuentra que una de ellas pertenece a un servidor de la Universidad de Windsor en Canadá, descubre los datos financieros de esta sede y revisa los registros de los estudiantes que deben dinero a la universidad y se da cuenta que todo suma 9 millones de dólares y al final de la lista hay algo muy tentador, un botón que dice eliminar todo. Y claro, ¿cómo no presionarlo? A estas personas tal vez les encantaría ver borrada su deuda. Si miras, es que algunos de ellos debían hasta $70.000. The Fowl en ese momento siente que realmente está haciendo algo importante, siente esa adrenalina al cometer un crimen que además le hace pensar que está haciendo lo correcto. Otros hackers podrían haber usado la información confidencial de los estudiantes para chantajearlos, pero él no. Estos datos revelan un perfil muy importante en The Fowl, una necesidad de admiración y de sentir que está haciendo lo correcto. Esta egolatría muchas veces es una precursora de rasgos narcisistas que terminan de aflorar en la adolescencia y en la etapa adulta, que si no encuentran límites o estructuras de poder que lo sostengan, pueden ser la antesala de algo mucho peor. The Fowl en ese momento se mueve más por el altruismo y en 2014 descubre un movimiento contra los animales que atenta a Dinamarca. Otros países europeos como Alemania, Reino Unido, Suecia habían prohibido recientemente esas prácticas. Esto significaba que Dinamarca estaba trayendo turismo sexual con animales y durante años activistas daneses por los derechos de los animales han intentado visibilizar esto.
Y es una locura, porque en ese momento Default y otros hackers prestan sus habilidades por los derechos de los animales, una causa noble. También atacaron otros sitios web mediante ataques de DDoS y publicaron pruebas de maltrato sexual a animales. Esa información se difundió mundialmente y fue ampliamente reconocida. Sin embargo, Anonymous recibió el crédito por las acciones de ANOSEC, de lo que se enfureció mucho Default. Pero funcionó. En parte gracias a los hackers, más gente se enteró de los burdeles de perros en Dinamarca. Internet se llenó de información sobre esto y el tema terminó en el Parlamento. En abril de 2015, Dinamarca finalmente prohibió esta bestialidad. Mientras tanto, Default sigue mejorando sus habilidades como hacker y un día descubre su interés por las criptomonedas. Termina acumulando más de 1000 Bitcoin, que hoy equivaldría a cerca de 40 millones de dólares. Pero como no se fía, guarda esos Bitcoin en un disco duro de su habitación. Sabe que está haciendo enemigos poderosos, así que se vuelve un poco paranoico con su seguridad. Cada vez que apaga sus dispositivos, se asegura de que estén encriptados y cuando los enciende tiene que esperar 30 minutos para que se desencripten. Y en general nunca le cuenta a nadie lo que está haciendo. Sabe que tiene mucho que perder, pero al final nunca será suficiente. Las ideas paranoicas son una respuesta lógica a un entorno que él mismo ha contribuido a volver hostil. Desde un punto de vista psicológico, cuando un adolescente desarrolla habilidades que lo colocan en una posición de poder frente a instituciones de autoridad, especialmente mediante acciones ilícitas, se activa un estado de hipervigilancia constante. Este estado, perdurado en el tiempo, puede dar lugar a un fenómeno de ideas paranoides. En perfiles como el de Default, donde hay un fuerte componente narcisista compensatorio, es esa necesidad de validación por sentirse competente y justo, la paranoia también funciona como una forma de proteger su yo grandioso. Pensamientos como me quieren atrapar o todos me observan pueden reflejar una percepción distorsionada y también una forma de reafirmar su importancia frente al mundo. En su mente, si lo persiguen es porque su causa es relevante. Sin embargo, en mayo de 2013, otro chico americano de 29 años también tiene mucho que perder. Tiene su propia casa en Honolulu, pareja y un salario de más de $200,000 al año. Pero ha descubierto un gran secreto, demasiado grande para guardárselo. El gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de espiar prácticamente a cualquier hombre, mujer o niño del planeta que haya tenido contacto con un ordenador. Y este chico, sin saberlo, ayudó a que esa tecnología fuese posible. Y ahora está atormentado por esta información y horrorizado de que su gobierno esté violando los derechos civiles públicos de forma tan grave. Sabe que revelar esta información a cualquier persona significaría cometer delitos tan severos que pasaría el resto de su vida en prisión. Le preocupa no volver a ver nunca más a su familia y no sabe qué consecuencias podría haber para ellos si decidiese hablar. Pero tiene que hacerlo. Ha estado recolectando silenciosamente pruebas de este secreto durante un tiempo y acaba de descargar los últimos documentos. Le dice a sus jefes que necesita unas semanas libres para tratar su epilepsia. Esto le da algo de tiempo para salir del país sin levantar sospechas. Y elige Hong Kong porque lo ve como un lugar seguro. Cree que es uno de los pocos lugares en el mundo que podrían y querrían protegerlo de la ira del gobierno estadounidense. Allí se reúne con los periodistas Laura Poitras y Glenn Greenwald y les entrega las pruebas de lo que antes se desestimaba como una teoría conspiranoica. Así es como Edward Snowden se convierte en uno de los denunciantes más importantes de nuestra era. Las revelaciones de este hombre escandalizan al mundo y provocan un debate largamente postergado sobre la privacidad individual frente a la seguridad nacional, e inspira a muchos jóvenes estadounidenses como Default a observar críticamente cómo funciona y actúa su gobierno. Default no quiere quedarse de brazos cruzados mientras se lo vigilan, quiere que los altos mandos de inteligencia sepan lo que se siente al ser espiado, tener tu información privada almacenada, difundida y utilizada en tu contra. Y en este momento es cuando se une a los Crackers with Attitude, fundado por Kraka, el chico que siempre estaba fumado. Leicester, Inglaterra, 2015. En una organización a las afueras de una antigua ciudad minera no hay mucho que hacer excepto fumar o meterse en internet. Y en el caso del joven Kraka de 15 años hace ambas cosas. Y está muy cabreado por la corrupción y por la vigilancia, pero en particular por la implicación de los Estados Unidos en Medio Oriente. Y se enfoca especialmente en Palestina porque ve a Estados Unidos como directamente responsable de la muerte y el sufrimiento en Gaza. Y decide hacer algo al respecto. Así que fundó un colectivo llamado Crackers with Attitude y luego hackeó documentos confidenciales en línea. Una de sus primeras víctimas fue James Clapper, entonces un director nacional de inteligencia durante la administración de Obama. Clapper es uno de los miembros de más alto rango en la comunidad de inteligencia y tenía su número telefónico y dirección disponibles con tan solo una búsqueda en internet. Esto le dio a Kraka suficiente información para acceder a su correo electrónico. Publicó pruebas de ello en Twitter, lo que hizo llamar la atención de Default. Y ambos comenzaron a hablar. Kraka se ganó la confianza de Default con actos. Su ataque al correo de una figura de alto rango en la inteligencia estadounidense fue un movimiento tan audaz y
técnicamente preciso que envió un mensaje claro. No era un vendehumos. Cracker no solo tenía habilidades, sino también una causa, y Default se sintió reflejado en ella. El justiciero que lucha contra la injusticia. Además, ambos eran jóvenes, frustrados con el sistema, autodidactas, con una desconfianza enorme hacia las figuras de autoridad y un sentimiento de justicia personal que justificaba sus actos. La conexión emocional que Default sintió no se basó en la simpatía, sino en la identificación. Vio en Kraka una versión más cruda, pero auténtica, de sí mismo. Una vez dentro de su correo electrónico, Kraka obtuvo el número de teléfono de Brennan y se lo pasó a Default, y así comienzan a hacerle llamadas de spam al director de la CIA, llamándole a él y a su familia sin parar. Le dije que era una basura, básicamente como: ustedes son personas horribles, de verdad, no están haciendo nada positivo para el mundo, simplemente no lo hacen. John Brennan estaba aterrorizado. Claro, las llamadas son pocas más que bromas pesadas, pero ¿cómo iba a saberlo él? En ese momento nadie sabía quién estaba detrás, ni qué intenciones tenían. Brennan tuvo que esconderse durante un tiempo por seguridad suya y de su familia. Al mismo tiempo, la brecha que Kraka logró al entrar al correo electrónico de Brennan le dio acceso a documentos muy sensibles. Primero, publicó capturas de pantalla en Twitter, pero luego, animado, quizás empezó a preguntarse qué haría esta persona y decide contactar con Wikileaks. Y Julian Assange en persona se interesa por el caso. Publica los documentos en octubre de 2015. Incluye la solicitud de 47 páginas sobre Brennan, un formulario confidencial requerido para obtener autorización de seguridad de nivel ultra secreto del gobierno. El formulario reveló su historial delictivo, registros psicológicos, abuso de drogas en el pasado y otros detalles que nadie querría ver expuestos en línea. Y no solo eso, a partir de los correos de Brennan, Wikileaks publica recomendaciones de la era Bush sobre cómo debería operar la presidencia en Medio Oriente. También hay una correspondencia interna del Comité Selecto de Inteligencia del Senado con sugerencias sobre cómo hacer que futuros métodos de interrogatorio sean leales y aceptables. La brecha le costó a la agencia 1,5 millones de dólares al año, pero sobre todo fue algo profundamente vergonzoso. Pero no habían terminado. Liberan más y más información a partir de ahora. Con el control sobre las cuentas de Clapper y otros agentes, fue aún más fácil engañar a personas para obtener más información y así acceder a más cuentas y bases de datos. Y logran entrar en la cuenta del subdirector del FBI, Mark Giuliano. Allí descubren una base de datos con información personal de 9.000 empleados del Departamento de Justicia y 20.000 agentes del FBI, y la publican. Luego acceden al sistema autorizado de reservas del Departamento de Justicia, que contiene todos los registros de prisioneros de Estados Unidos. Revisan los archivos de otros hackers como Jeremy Harmon y también los publican. Y causan estragos y avergüenzan una institución tras otra. ¿Realmente estos chicos pensaban que se iban a salir con la suya? Habían llegado al fondo de todo. Sin embargo, se habían desilusionado por la complacencia de la gente y su falta de preocupación por lo que estaba pasando en el mundo. Así que dijeron: vamos a causar el caos. Kraka sabe que sus acciones han molestado a un enemigo poderoso, sabe que habrá consecuencias, pero no sabe exactamente cuáles. Default, por su parte, cada vez está más paranoico, constantemente se obsesiona con su seguridad y baja la guardia. Se involucra sentimentalmente con la exnovia de uno de sus amigos. Según él, le preguntó a su amigo si esto le molestaba y este le dijo que no, que ya estaba superado. Pero no lo estaba. Una noche, Default y su amigo estaban bebiendo y charlando jugando a la Xbox y cometió un error y fue arrogante. Se lo confesó todo, borracho, entre risas, y este le delató totalmente. Jamás pensó que su amigo haría algo así con esa información. Pero hoy en día, Default está bastante seguro de que su amigo fue quien lo traicionó. Cuando el FBI allana, no toca la puerta con amabilidad. Los agentes entraron en la habitación de Default justo cuando su ordenador estaba desencriptándose. Le apuntaron con los rifles en alto en la cara y lo sacaron a rastras. Clonaron su disco duro antes de que volviera a encriptarse y confiscaron todo su equipo. Default sabía que estaba acabado. Pero lo peor de todo fue ver a los agentes llevándose su disco duro, un disco duro con casi 1000 Bitcoin. Y aquí se rompe. Cracker también es allanado por la policía británica y le confiscaron todos sus ordenadores. Otro miembro del grupo fue arrestado en Estados Unidos y 3 más en el Reino Unido. Como Cracker era menor de edad y vivía en Reino Unido, recibió una sentencia más indulgente, 2 años en un centro de detención juvenil. Pero fue el primer menor del Reino Unido de ser encarcelado por hacking. Hoy en día mantiene un perfil bajo y ha dejado completamente el crimen. Solo quiere hacer una carrera en ciberseguridad y seguir adelante con su vida. Default, aunque estuvo menos implicado, pagó un precio mucho más alto. Fue enviado directamente a una prisión federal con una sentencia de 5 años y tuvo que pagar $145.000 en restitución. Y debido a las regularizaciones por el COVID, pasó una parte importante de su condena en un confinamiento solitario. Durante su declaración en el tribunal, dijo que Snowden tampoco tuvo una vida tranquila, luchando por un asilo en Rusia.
Poco después de su filtración, funcionarios de inteligencia también fantasearon con la posibilidad de acabar con él. Porque ya seas un denunciante con principios que entiende la magnitud de lo que estás revelando o un adolescente furioso por las injusticias del mundo, métete con los Estados Unidos y con su gobierno, cambia tu vida para siempre. Así que hay que asegurarse de que merece la pena. En diciembre de 2023, la administración Biden renovó un programa de vigilancia altamente controvertido. Porque la ley permite al gobierno espiar a cualquier persona en el mundo sin orden judicial, incluyendo a sus propios ciudadanos, e incluye una vasta base de datos de comunicaciones electrónicas. Supuestamente solo debe ser consultada cuando hay una razón legítima para pensar que hay operaciones de inteligencia. Pero un tribunal de los Estados Unidos dictaminó en 2023 que el FBI ya había abusado de esta base de datos 278.000 veces. Y los registros ilegales fueron especialmente frecuentes entre 2016 y 2020. Han espiado las comunicaciones privadas de donantes de distintos candidatos al Congreso y han vigilado a sospechosos de participar en los disturbios del 6 de enero. Y también han monitoreado a manifestantes del movimiento Black Lives Matter. Y quién sabe, tal vez nos estén espiando nosotros. Pero lo más interesante de este caso es que estos chicos que realmente hicieron algo que es delictivo, lo que estaban haciendo es reflejar la injusticia, señalarla y luchar contra ella con sus propios medios. Pero cuando lucharon contra esa injusticia, obtuvieron más de lo mismo, más injusticia. Y yo antes te he dicho que uno de ellos puede que tuviese rasgos narcisistas, pero ¿quién es el narcisista realmente de esta historia?